Vamos en detalle porque queremos seguir hablando de salud, lo que vienen haciendo algunas instituciones en temas de innovación, pero también el balance de todo este más de un año y medio que tenemos presencia del COVID-19 en nuestro país y por supuesto en el territorio antioqueño. Y está con nosotros esta mañana Héctor Jaime Garro Yepes, gerente del Hospital La María. Bienvenido, gerente, a esta mesa de Consejo de Redacción. Muy buenos días, un cordial saludo para todos y obviamente para la audiencia de nuestro departamento. Gerente, pues empecemos hablando porque ahorita estaba revisando acá la ocupación en unidades de cuidados intensivos en el departamento de Antioquia. Aumentamos un puntico, 81% de ocupación, pero me llama la atención que prácticamente toda esa ocupación se está dando por pacientes no COVID. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes en el hospital? Es una situación que tenemos que mirar con particularidad, en detalle, porque hemos cerrado en general en muchas instituciones camas de cuidados intensivos. Sostener abierta una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, en un área de 10 camas, significa disponer del personal, de los equipos. Estamos hablando de 30 auxiliares de enfermería, 12 enfermeras jefes, 4 médicos generales, 3 especialistas, más los terapeutas respiratorios, en fin, es todo un engranaje que tiene un costo administrativo grande. Entonces, al cerrar camas, el porcentaje aumenta, pero no porque se esté sobrepasando la capacidad de atención. Medellín, por ejemplo, tiene hoy alrededor de 155 pacientes de COVID hospitalizados, cuando llegamos a tener 800. Exactamente. Entonces, indudablemente que al disminuir la ocupación por camas de COVID, otras patologías y otras enfermedades que estaban siendo, digamos, aplazadas, las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una cirugía de tórax, el paciente tiene que tener 2 o 3 días de recuperación en UCI. Entonces, todos esos procedimientos ya los estamos haciendo, los estamos programando y de esa manera, por ejemplo, el Hospital La María hoy está lleno, totalmente lleno, recibiendo pacientes de todo el departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín y el área metropolitana, y de esa manera nos estamos poniendo al día con procedimientos que estaban pendientes. Doctor, el Hospital La María cumplió con lujo en esta emergencia que tuvimos en este pico y lo vimos como ustedes fueron vitales en salvarle la vida a mucha gente. Pero hoy quiero llamar la atención del Hospital La María, que es pionero en una cirugía, que es la cirugía endoscópica de columna. Háblenos un poco de eso y cómo se obtiene ese reconocimiento a nivel nacional por estas cirugías que ustedes hacen en el hospital. Ha sido un motivo de orgullo para nuestra institución. Vamos a cumplir 100 años dentro de poco. Fue creado el hospital como un sanatorio para llevar pacientes con tuberculosis y lepra. Si leemos la Sagrada Escritura, a los leprosos los separaban de la comunidad. Y hace 100 años el Hospital La María era una finca gigante. Y además queda lejísimo de Medellín. Claro, eran, según las escrituras públicas, 300.000 varas cuadradas. Yo cuando leí eso no lo había visto en ninguna parte. Y eso más o menos equivale a unas 24 hectáreas. Eso era el hospital, desde el río Medellín prácticamente hasta el Picacho. Y en ese sanatorio las monjitas y los médicos y enfermeras de la época trataban con compasión, y nuestro eslogan es trabajamos con amor por la vida, por esos pacientes leprosos y tuberculosos, que dicho sea de paso, no existían los antibióticos. Entonces no eran pacientes que iban allá a curarse, sino a recibir un tratamiento paliativo, claro, prácticamente con lo que se tenía en la época. Y de ahí a acá son 100 años. El hospital, por ejemplo, para la pandemia empezó con 13 camas de cuidados intensivos y llegamos a 100 gracias al apoyo del gobierno nacional, al apoyo del gobierno departamental y de la ciudad de Medellín. Hay una sinergia de unidad grande que nos permitió tener más equipos, más camas, ventiladores, e incluso nos apoyaron con pago de talento humano, y por eso pudimos crecer tanto y dar respuesta a estas problemáticas de salud pública. Pero paralelamente a eso, la ciencia y la innovación tienen que estar a la altura de las circunstancias que hoy en el mundo se dan, y unas cirugías de columna que implicaban unos incisiones o unas heridas gigantes, intervenciones con placas, tornillos, barras, para tratamiento de algunas patologías, hoy se hace con endoscopia. Unas pequeñas incisiones, pacientes que llegan limitados en sillas de ruedas, caminando de una forma súper limitada, y al otro día salen de alta.
porque a través de ese procedimiento que en Antioquia es pionero en el hospital, muchos pacientes han podido recibir esas cirugías endoscópicas de columna y con altas tempranas y muchos menos riesgos de complicaciones. Gerente, es que es una labor demasiado importante porque también ustedes le brindan la posibilidad a los pacientes de régimen subsidiado de acceder a estas cirugías de un alto nivel de complejidad, y en el hospital se destaca ese grupo de neurocirugía. ¿Cuáles son esos procedimientos en los cuales ustedes han tenido tanto éxito? Hemos tenido con neurocirugía, con cirugía de tórax, somos de los poquitos que tenemos cirujano de tórax, pero en el caso de la neurocirugía, de urología, en urología, por ejemplo, tenemos un litotriptor, que es un equipo para el manejo de cálculos complejos, y nos damos el lujo, siendo el hospital departamental público, de recibir pacientes remitidos del Hospital Pablo Tobón, de la Clínica Las Américas, del San Vicente, porque ese equipo es el único que hay en Antioquia que tiene dos cualidades, y es que es, digamos, el litotriptor, lito de piedra, triptor que destruye. Entonces esos cálculos complejos no solo los pulveriza, sino que los absorbe. Es neumático y es ultrasónico. O sea, lo último en Guaracha, sí, en el hospital público, para la gente ya no más pobre, porque el COVID nos puso a todos al mismo nivel. Nosotros ya tuvimos pacientes con pólizas globales, con planes oro, etcétera. Tuvimos listas de espera en Antioquia de más de 300 pacientes día, que ustedes permanentemente nos ayudaban a comentarle a la gente que había que incluso aceptar la remisión de pacientes desde aquí hasta Barrancabermeja, hasta Cartagena, Bogotá, en fin. Y nosotros con estos equipos de alta tecnología hemos logrado esas cirugías endoscópicas de columna, neurocirugía intervencionista para tumores de cerebro, malformaciones, hematomas, etcétera, y para el caso de urología, de estos cálculos complejos y de otras enfermedades que afectan a las personas, porque no solo de COVID vive hoy la salud, son muchas las patologías que coexisten con la pandemia. Bueno, gerente, hablemos de la situación financiera del hospital. ¿Cómo está la salud económica de la María en medio de la pandemia? Le cambió la cara. Sí, porque sigue siendo un dolor de cabeza para todos los hospitales. Es dulcemente amargo. Sí. Porque a uno como gerente en junta directiva la semana pasada, pues nos aplaudieron a todo el equipo del hospital. El hospital hoy está dando utilidades operacionales cercanas a 15.000 millones de pesos. Entonces usted me dice, Garro, a ver la chequera, pues, ¿y qué va a comprar nuevo? El problema es que nosotros facturamos y hay un proceso entre la facturación y el pago. En la pandemia, nosotros hicimos una lectura con todo el equipo de trabajo del hospital, porque dicho sea de paso, así uno no quiera, empresa social del Estado, pero primero empresa. Y las empresas tienen tres objetivos fundamentales. El primero es permanecer en el mercado. ¿Cuántos negocios cerraron en la pandemia? Impresionante. Sí. Entonces, lo primero es sobrevivir. Lo segundo es crecer. Nosotros en pandemia crecimos 80 camas de hospitalización general y crecimos servicios de alta complejidad. Tenemos, por ejemplo, rehabilitación gastrointestinal, que es una cosa de altísima complejidad. También lo tiene el hospital y lo implementamos en plena pandemia. Y el otro componente es la rentabilidad. Entonces, desde el punto de vista de los archivos de Excel, el hospital hoy tiene una capacidad de generar riqueza de 14 puntos positivos, el famoso EBITDA, que el año pasado era de -2. Sí. Entonces, hemos logrado, desde el punto de vista financiero, unas utilidades operacionales significativas. Hemos triplicado la facturación, porque si vemos más pacientes, uno pasar de 13 camas de UCI a 100, pues eso factura. Claro. Y por eso les digo que también aumentan los gastos, porque es más talento humano, porque son más insumos, más dispositivos biomédicos, más medicamentos. Pero de esa ecuación, el hospital hizo un plan de austeridad y logró, facturando mucho más, gastar menos. Y la utilidad se ve. Ahora, ¿dónde está eso reflejado? En la cartera. Claro. Y ahí es donde necesitamos que las EPS, de manera juiciosa, avancen en la auditoría, porque a ellos también les asiste el tener que auditar las cuentas. Eso se va a un vaya y venga de que nosotros radicamos, ellos revisan, hacen una devolución por lo que no está conforme a su plan de pagos. Después nos vamos al tema de glosas y finalmente a las conciliaciones. Entonces, uno ve un paciente hoy, nuestro pilar fundamental, y fue la instrucción del señor gobernador,
tanto del doctor Aníbal Gaviria Correa como del doctor Luis Fernando Suárez, no le nieguen servicios a nadie. Al decretar la alerta roja, nosotros recibíamos pacientes de todas las latitudes y de todas las EPS, aún de las que están en proceso de liquidación o intervenidas. El Hospital La María es el epicentro donde llegan todos los pacientes en situación irregular, inmigrantes, llámese venezolanos, con todas las complejidades y las patologías que traen. Y las puertas están abiertas, las puertas del Hospital La María 24/7 para el derecho fundamental a la salud y a la vida. Entonces, de esa ecuación económica, el resultado es positivo. ¿Qué necesitamos? La gestión de los recursos y el pago para nosotros quedar bien con los proveedores, y lo que hemos hecho en esta pandemia, y es que lo mínimo, por todos los héroes de la salud, que se han esforzado día y noche, que se han doblado en turnos para mantener el hospital abierto, que el pago del salario sea puntual, juicioso, y así lo hemos hecho, no nos hemos atrasado un solo día. ¿Pero la cartera es de cuánto hoy entonces? Si sumamos la cartera de más de un año y la cartera de menos de un año, que es el famoso corriente y no corriente, nos pueden deber alrededor de 80.000 millones de pesos. Es una plática. Y el Hospital La María, a todos los acreedores, a quienes les debe por insumos, por medicamentos o por talento humano, llega a unos 25.000 millones. Yo digo, si a nosotros nos pagaran siquiera la mitad de lo que nos deben, tendríamos que abrir un CDT. O por lo menos invertir en más tecnología y poner el hospital en una posición superior. Ese es nuestro reto gerencial. Primero, lo que hemos dicho, puertas abiertas, derecho a la salud. Nosotros no devolvemos pacientes, el paseo de la muerte por el Hospital La María cuando llega se acaba, pero obviamente esa atención nosotros la tenemos que facturar y alguien debe pagar. En el Estado colombiano, con nuestro sistema de salud, siempre hay un pagador. Y por eso, más allá de lo filosófico, de lo ético, de no negarle servicios de salud a nadie, está ya una oficina de gestión administrativa, que es a la que le corresponde cobrar. Doctor pues ya se nos termina el tiempo, Juan. El chat de agradecimientos. Hay uno en especial. Doctor, mi hermano murió de COVID en el Hospital La María, pero quiero agradecer a través suyo el amor y cariño con que fue tratado, además del profesionalismo del equipo. Mil gracias, John Jairo Velázquez, abogado. Y tengo 10 más o menos. Bueno, pues muchos mensajes de agradecimiento, doctor, y nosotros también, pues, por supuesto, agradecer a todo el personal de salud que le ha dado toda durante esta pandemia, y a usted muchas gracias por su presencia esta mañana. Feliz día. Muy amables. Hemos llorado muchísimo a muchos muertos, pero los atendimos con dignidad, hicimos lo que pudimos por ellos, pero también hemos salvado muchas vidas. Doctor, muchísimas gracias.